¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo N de Podcast. Y hoy nos acompaña Carlos Pineda, candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana. Mucho gusto, qué bueno tenerlo con nosotros. No, hombre, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hacer una dinámica de juego de cartitas. Allí están las preguntas que vamos a hablar el día de hoy. No de Carlos Pineda, el presidenciable, sino el ser humano. Así que acompáñenos a saber cómo es Carlos Pineda como ser humano. Listo. Decida usted. Vamos a escoger la número 3. Ah, mire, la número 3. Esa pregunta es súper interesante. Si yo le digo a usted Izabal, Izacapa, ¿qué le viene a la mente? Adoro ese par de departamentos, cada uno como que donde deja el ombligo y donde creces, tienes recuerdos muy lindos de ellos. Nosotros tuvimos una infancia demasiado buena, gracias a Dios todavía había una sociedad sana, sin delincuencia, sobre todo en el área de Santo Tomás de Castilla y de Puerto Barrios, porque en ese momento la Marina de Guerra era la que se encargaba de patrullar todo el puerto. Entonces nosotros podíamos jugar a cualquier hora de la noche en la calle y podíamos, no había la comodidad que hay ahora, pues las calles eran de tierra, había poca población, pero todos nos conocíamos y éramos muy amigos y jugábamos todo el día cuando no teníamos escuela o colegio. ¿Y como niño cómo era? Éramos tremendos, éramos muy activos, andábamos en bicicleta, nos íbamos a los ríos que todavía eran limpios, nos íbamos a pescar muchísimo en la orilla del mar, a la playa, agarrábamos los cayucos y entrábamos con canalete al mar, la pasábamos súper. ¿Dónde nace usted? Yo nací en Zacapa, en una aldea que se llama Llano Las Pozas, Río Hondo, Zacapa. Ahí nací, ahí crecí los primeros 5 años de mi vida. Teníamos unos palos de mangos, habían limones, había tamarindo, recogíamos las cosechas para venderlas, para ir a comprar butifarras a la feria de Río Hondo. Fue muy bonito, y a pesar de que yo tenía corta edad y por el terremoto nos trasladamos. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Listo, otra. A ver que están facilitas. La 1. La número 1. Esta es bien interesante. ¿A qué edad Carlos Pineda se ganó su primer sueldo? ¿De cuánto era y en qué lo invirtió? Yo siempre trabajé, bueno, cuando empecé a trabajar, trabajaba con mi papá y nos ponía a barrer el taller del predio de camiones y empezamos limpiando piezas y lavando piezas para armar motores. Me volví mecánico como a los más o menos 16 años y a los 16 años yo ya desarmaba un motor Cummins y lo volví a armar. Y mi papá pues nos daba un sueldo simbólico porque vivíamos con él, no recuerdo la cantidad, pero nos daba la mesada pues. Más o menos, un aprox. No sé, pero por ejemplo, cuando iba al colegio, antes me daban 25 centavos, con lo cual compraba una soda y unas tostadas en la refacción. Para eso alcanzaba. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Me ayuda eligiendo otra cartita? Escojo otra, la número 4. La número 4. ¿Qué significa para usted ser empresario? A mí me da un poquito, el empresario administra su tiempo, pero nos volvemos más responsables porque en nuestros hombros carga la responsabilidad de los empleados, de los gerentes, de la actividad económica, de los pagos, de los cobros. Es una responsabilidad muy grande ser empresario, es un estrés diferente a un empleo en la cual tú cumples con tus 8 horas y después te vas a tu casa a hacer tus cosas personales. Esa es la diferencia, el empresario no descansa, estamos 24 horas con la mente trabajando y si tienes varios frentes, todavía más, es más difícil, es un estrés, trabajas bajo presión. ¿Y cuál es la parte de ser empresario la que más le gusta, la que más disfruta? La que más disfruto es cuando me puedo cumplir con todas mis obligaciones, cuando todo está bien y se logró cumplir, que siempre, gracias a Dios, lo hemos hecho, porque primero se cumple con las obligaciones y después ves si te queda algo para tú disfrutar o no. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La número 8. Ay, mire, la número 8. ¿Qué opinión tiene usted de las personas con discapacidad? Las personas es un pueblo muy interesante, creo que hay más de 1 millón de personas en Guatemala y yo siempre me inclino por las personas que tienen necesidad de apoyo, siempre. Mi forma de ser ha sido que siempre me pongo del lado del más débil, siempre. Y creo que, por ejemplo, cuando alguien se cae, la mayoría de la gente se ríe, yo me preocupo, a mí me duele cuando ellos se caen. Esa es una peculiaridad que yo tengo, no me preguntes por qué, pero me gusta entregarme por la gente. Ok, entreguémonos a otra pregunta. Otra preguntita, es la número 2. La número 2. Vamos en orden, ¿eh? Esta le va a gustar.
¿Por qué le dicen el teacher? Ah, el teacher. Ah, ya vieron mi video. Fíjate que como yo migro, a los 12 años migro de Puerto Barrios para la ciudad capital buscando una educación básica. Claro. Mejor, porque antes no era tan buena como en la ciudad la educación en los pueblos. Y yo llevaba ciertas clases de inglés allá y me meten a un colegio que tenía 4 clases de inglés, 4 cátedras de inglés. Y a mí me enseñaron que maestro era teacher. Lo que no sabía que acá acostumbraban a decirle miss o mister, si es hombre o mujer. Y cuando yo empiezo mis clases, obviamente me decían que tenía que decirle en inglés todo. Y yo le digo teacher al maestro y ahí me clavaron el teacher. Pero además sabemos que como que tiene ese espíritu de enseñanza. Pues me gusta compartir y me gusta influenciar en bien a las personas para que logren motivarse a generar, a salir adelante, a desarrollarse y que no se desanimen. El desánimo es lo que puede truncar cualquier desarrollo. Una sociedad animada y motivada es la sociedad que sale adelante. Sigamos adelante. Otra preguntita. La número 5. La número 5. ¿Carlos Pineda tiene algún sueño que no ha cumplido? Fíjate que en lo personal creo que todos mis sueños han sido cumplidos, gracias a Dios. Lo que a mí se me ocurre, el Señor me lo va poniendo y me va abriendo las puertas para lograrlo. Y ahora mi sueño es un poco más general y mi sueño es tener un país digno, un país lindo y hermoso para no tener que buscar, porque a mí me encanta mucho cuando viajo andar en autopistas, ver la amplitud de otros países y nosotros en Guatemala estamos acostumbrados a vivir en lo estrecho. ¿Y por qué? Porque no hemos abierto más oportunidades de desarrollo para hacer otros pueblos, otras ciudades donde hayan oportunidades para seguir creciendo. Porque crecemos en población, tenemos que crecer en infraestructura. Entonces mi sueño es tener un país lindo y digno, cómodo, seguro, donde todos podamos habitar. Otra. La número 6. Sé que esto nos ha pasado a todos y es posible que no solo sea uno, sino muchos. ¿Cuál ha sido el día más duro de su vida? Han habido varios días y varias situaciones difíciles, pero la más difícil y más reciente fue hace 3 años, en el 2020, en noviembre, con los huracanes ETA y OTA. Me vi imposibilitado ante una catástrofe que pocas veces se ha vivido y me vi tan imposibilitado, sobre todo de ver a la gente que se quedó atrapada en los techos de las casas, sufriendo y clamando por ayuda. Y ahí es donde yo, por primera vez, uso las redes sociales para poder pedir un grito de auxilio para que me hagan apoyar en esos rescates en Izabal. Ese fue un día muy difícil. Todavía, si te lo cuento con detalles, todavía se me salen las lágrimas. Porque de ver y amanecer y que mires todo el esfuerzo y el sacrificio de tu vida totalmente anegado, inundado, básicamente inundado, tus plantaciones perdidas, tu trabajo, tu infraestructura de carreteras, totalmente un desastre, eso no es fácil para nadie. Vamos a la siguiente. Número 7. Número 7. ¿Qué significa para usted Dios? Ese es mi motor, es mi baluarte, mi estandarte, y el Señor es el ser al cual yo me debo y el cual anhelo algún día estar con Él. Y por eso es que trato de portarme lo mejor que pueda, aunque no soy perfecto, porque tenemos la influencia del humanismo encima y del hombre viejo, pero yo no me quiero mover un paso a darlo si el Señor no va conmigo. ¿En algún momento se ha peleado con Dios? No, nunca. Con Dios no te puedes pelear, al contrario, cuando has tenido una situación. ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Sí. ¿En serio? ¿La has escuchado? Sí. Literal. Qué bueno. Es algo muy dichoso. Yo por lo menos unas 4 veces, el Señor ha salvado mi vida muchísimas veces y he escuchado la voz. Una que me impacta mucho es cuando yo pues tuve un problema familiar en la casa, de mis papás, que estábamos todos en familia y pues me tocó salir corriendo porque, bueno, me peleé con mi hermana, etcétera, porque empezaba su noviazgo, etcétera. Y cuando salgo yo llorando, escucho la voz del Señor y me dice, ¿acaso no soy yo más que tu familia, pues? Y cuando tú escuchas eso y te entra al corazón, entonces tú sos una persona distinta, con una visión diferente. Este mundo es material y todo se acaba, pero la eternidad nunca termina. Y todos tenemos la oportunidad de decidir dónde la queremos pasar. Otra. Vamos a la siguiente. Número 10.
Ah, esta le va a gustar, está súper facilísima. Descríbame a Lupita, por favor. Ay, ¿cómo averiguaste que se llamaba Lupita? Lupita vino a ser mi complemento en mi vida. La verdad que ya son 27 años de casados, 30 de conocernos, con 3 de noviazgo. Y ningún solo día de mi vida se mueve sin que ella tenga una influencia en mi vida. Gracias le doy a Dios porque yo sé que Él me la dio. Fue algo que se dio por condiciones... ay Dios, se dio por condiciones totalmente dirigidas por el Señor. Yo se la pedí a Él porque habíamos terminado y Él me la regresó y creo que es una relación para toda la vida. Llega a ser parte de ti mismo, como dice en la Escritura, te vuelven uno solo, dejarás padre o madre y te unirás y serán una sola carne. Y eso me ha pasado con Lupita. ¿Y cómo será como primera dama? Ella tiene un corazón de servicio, le duele mucho las injusticias sociales y creo que es la ideal para poder tener los recursos y administrar los recursos en el tema de ayudar muchísimo la obra social que tiene que hacer la primera dama. Y no le gusta mucho parecer en cámaras, no le gusta mucho esas relaciones políticas, pero sí le encanta servir y entregarse por la comunidad. Y mira, el tiempo pasa rápido, ya vamos con la última. 9. Ah, esta está mejor todavía. Cuéntanos, ¿cómo es Carlos Pineda como papá? Bueno, me tocó criar a mis 3 hijos y creo que hicimos un buen trabajo. Fui un padre estricto. Mi padre fue más estricto que yo, pero yo aprendí mucho porque tú eres parte de lo que mamas en casa. Y mis hijos fueron corregidos correctamente como debe ser. Los primeros 3 años de vida tú corriges a tus hijos y después de ahí para allá empiezas a bajar la corrección porque los hijos ya están formados. Hicimos un buen trabajo y tenemos 3 hijos espectaculares, bien sociables, de mucho trabajo, de mucho emprendimiento. Son hijos que van a aportar a la sociedad, Dios primero, y espero que algún día sirvan a su pueblo también. Y cuando eran pequeñitos, ¿usted les hacía la comida, les cambiaba los pañales? La mamá hizo un papel muy importante. Lastimosamente, cuando tú te dedicas a emprender y a hacer empresas, no te queda mucho tiempo para compartir en casa. Es un problema ahora con el transporte. Pierdes mucho tiempo en ir al trabajo y regresar, tiempo que puedes aprovechar para compartir con tu familia. Yo creo que la sociedad es la base fundamental, perdón, la familia es la base fundamental para la sociedad. Y en casa es que se hacen a los seres humanos. En casa es que tú vas a tener a los mejores guatemaltecos. Y yo compartí muchísimo con mis hijos, sobre todo cuando estaban pequeños. Tristemente llegó el momento que ahora poco los miro porque cuando yo llego a casa ellos ya están ocupados porque ya todos son grandes. El más pequeño pues ya tiene 20 años y ya trabaja, ya se ganan el sustento, ya están heredados, dice, ya tienen con qué comer, ya tienen dientes y tienen toda la capacidad para poder salir adelante solos y están ya en el mundo trabajando y ellos saben qué es lo bueno y qué es lo malo y de ellos depende la vida que quieran tener. ¿Y ellos son influencia para usted en las redes sociales o usted los influenció a ellos en las redes? Bueno, mis hijos no son mucho de redes sociales, sobre todo el varón, pero las 2 mujercitas, tengo una que sí es bien simpática, Paulina, ella es muy amiguera, Paulina a donde va ya está con amigos diferentes, ella es especial. Rebeca es más reservada, Rebeca es más de trabajo, más responsable, creo que ella maduró mucho antes de su tiempo. Rebeca aprendió a leer a los 2 años. Y ella solita, estábamos leyendo, me recuerdo, la tenía aquí en mis brazos leyendo el libro de Nacho, Mi mamá me ama y todo. Y cuando ella empezó a analizar cómo conjugar las vocales con las consonantes, y cuando empezó a leer solita, y cuando llegó a la doble R, en su razonamiento repitió. Entonces dijo carro rosa, porque sabía que había que decir 2 veces la conjugación de la R, y yo dije, bueno, eso ya es análisis, no es memoria. Muy lista, salió como un laude de la Universidad Marroquín, ya tiene su maestría en alimentos de la Universidad del Valle y ya tiene su propio negocio. En uno le fue un poquito mal y en uno por la falta de experiencia, porque no solo se trata de
de conocimiento, sino también experiencia, y en el otro pues le está yendo bien ahorita. Espero que su vida sea de éxito. Bueno, mire, dijimos, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más acerca de usted. Y a ustedes que nos están siguiendo, por favor, no se pierdan un nuevo ND Podcast. Muchas gracias. Saludos, amigos.